Clase número 7, ley de Ohm. Para explicar la ley de Ohm, que no es otra cosa que la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica, lo mejor es pasar antes por una figura que ya hemos visto en una clase anterior. En esta figura vemos que tenemos un cuerpo con una diferencia de potencial entre sus extremos y una corriente que está apareciendo producto a esta diferencia de potencial. Esto rojo y esto negro me representa la diferencia de potencial entre estos dos puntos, y cuando aparece una diferencia de potencial entre dos puntos y hay un camino, los electrones recorren este camino, impulsados por esta diferencia de potencial entre esos extremos. Recuerden, es muy importante tener en cuenta que si no existe diferencia de potencial, los electrones no pueden moverse. Si este potencial que hay aquí sería el mismo de aquí, los electrones no se verían impulsados hacia ningún sitio. Sin embargo, como la diferencia de potencial es de este punto a este punto, los electrones se mueven de un extremo al otro. Bien, lo interesante es los tres términos. Esta V representa la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos, La corriente o los electrones representa la corriente que se está moviendo de un potencial a otro, esto que vemos aquí gráficamente, y los electrones se mueven a una velocidad determinada por el metal o por el material, y dependiendo del material aparece una resistencia eléctrica. Bien, ahora mismo aquí tenemos tres términos: resistencia eléctrica, corriente de electrones y diferencia de potencial que hace que estos electrones se muevan. Bien, pasemos ahora a ver exactamente en qué consiste la ley de Ohm. La ley de Ohm consiste en esto que dice aquí. Dice, cuando aplicamos un voltaje a un circuito, en ese momento circula por ese circuito una corriente. Es lo que hemos visto ahora mismo. Es decir, si tenemos este circuito y aplicamos un voltaje en un extremo y masa en el otro, esto es una diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial es de 10 voltios entre este punto y este punto. Por lo tanto, en cuanto los electrones ven que el camino está cerrado hacia masa, recorren el circuito y descargan la energía en las resistencias. Pero al recorrer el circuito aparece un flujo de electrones a lo que se le llama corriente eléctrica. Recuerden, la diferencia de potencial es lo que hace que aparezca la corriente eléctrica. Y esta corriente está limitada por la cantidad de resistencia que se encuentran esos electrones en su camino. En sí, en eso consiste esa ley. Vamos a ver qué dice. Dice, cuando aplicamos un voltaje en un circuito, en ese momento circula por este circuito una corriente eléctrica. De tal forma que si multiplicamos o dividimos el voltaje aplicado, la corriente también se multiplica o divide por el mismo factor. Bien, si tomamos esta figura como referencia y decimos que nuestro primer voltaje son 10 voltios, o sea, nuestra primera diferencia de potencial son 10 voltios, y esos 10 voltios provocan por dos resistencias en serie de 5 ohmios cada una, para un total de 10 ohmios en el circuito, provocan una corriente de 1 amperio. Dice que si doblamos el voltaje también se dobla la corriente. Y efectivamente, eso es lo que me indica la figura número 2. Esta de aquí. Que si multiplicamos el voltaje por 2 serían 20 voltios y la corriente se dobla también por el mismo factor. Es decir, si multiplico por 2 el voltaje, también se multiplica por 2 la corriente. Y si estos 10 voltios los dividimos entre 2, es decir, 5 voltios, la corriente también se divide entre 2. Es muy importante llegar a conclusiones. Fundamentalmente, estas leyes no son para aprender de memoria. Por ejemplo, ahora mismo aquí tenemos las fórmulas básicas o las fórmulas que utilizamos para representar la ley de Ohm. Es decir, hasta ahora hemos visto que existe una relación entre voltaje, corriente y resistencia. Bien, la relación es esta. Si en algún momento necesitamos despejar uno de los términos, nos quedaría la relación con los otros dos.
En este caso, corriente es igual a voltaje partido resistencia y la resistencia es el voltaje partido de la corriente. Pero todo nace de esta ecuación que está aquí. Y la relación que habíamos hablado ahora mismo según veíamos la figura. Bien, repito, no es interesante el memorizar esto. Esto es muy fácil de aprender y además más fácil de aprender es escribirlo en un papel y mantenerlo cerca cuando nos hace falta. Bien, ¿por qué es tan importante y por qué todo el mundo habla de la ley de Ohm? Bien, la ley de Ohm es en lo que se fundamenta prácticamente los circuitos electrónicos. Están fundamentados en esta ley constantemente. Todo lo que hacemos está fundamentado en eso, desde la carga de un condensador, la carga magnética de una bobina, todo, completamente. Pero nosotros, como personas que vamos a trabajar en un taller, ¿para qué nos sirve esta ley? Veamos un ejemplo a ver qué ocurre. Si de repente estamos en nuestro taller y tenemos que analizar por qué aquí no existen 19 voltios, tendríamos que empezar a pensar por qué razón este dispositivo no está pasando estos 19 voltios hacia acá. Cuando hemos llegado a esta conclusión de que no están pasando, es decir, aquí he medido 19 voltios y aquí no lo he medido, sencillamente me queda el decir, bien, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, cuando ya lo sepamos, seguramente llegaremos a la conclusión de que hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos que hace que este trabaje dentro de una región y deje pasar una cantidad de corriente determinada. Por ello, lo interesante es, a través de la ley de Ohm, determinar qué voltaje hay aquí. Y ya le estamos encontrando una utilidad a esa ley dentro del taller. No es aprender de memoria, sino saberla aplicar en los circuitos que tenemos delante. Ahora mismo, a modo de ir familiarizándonos con lo que tenemos ya, podemos adelantar que este es uno de los símbolos que utilizan para el conector, no es el único, habrá muchos, cada fabricante de esquema simboliza el conector de forma diferente, parece que aún no se ponen de acuerdo, pero lo que me está indicando esto es que tiene dos puntos de sujeción que son el 6 y el 7 y tenemos el 1 y el 2 que es el negativo. Esto me está indicando que es el símbolo de la masa o la tierra o el punto de referencia 0 de este circuito y que estos puntos 4 y 5 de este conector son el punto de 19 voltios, es decir, donde va a entrar el potencial de 19 voltios. Por lo tanto, si midiéramos desde masa hasta aquí, tendríamos que medir 19 voltios. Siempre que tenemos una línea que no se corte por ningún otro elemento, en esa línea existe el mismo potencial. Por lo tanto, tanto AD-JK como AD-JK, como estos puntos que están aquí, el cátodo de este diodo, el punto 1 de C10, este punto de aquí, el punto 2 de S10, el punto 2 de R8, el punto 1 de C13, los puntos 1, 2 y 3 de U28, todos ellos tienen 19 voltios. Digo esto porque cuando vamos a aplicar la ley de Ohm en este circuito que está aquí, necesitamos saber qué voltaje tenemos aquí. Y lo único que nos sirve es saber que si no se interrumpe la línea, el voltaje que existe es el mismo. Es decir, si tengo 19 voltios en 4 y 5, en toda la línea, si no se interrumpe, todo lo que toque esa línea, es decir, el emisor de este transistor también tiene 19 voltios, este punto tiene 19 voltios y todo lo que esté tocando esa línea tiene 19 voltios. Otra cosa es que a esto se le llaman nodos o puntos de unión. Cuando hay un pequeño punto de unión o un nodo, eso quiere decir que está unido a la línea. Si pasa por encima y no hay un punto rojo, es que las dos líneas en ningún caso se unen. Aunque la electrónica de los ordenadores portátiles cuida mucho ese detalle y no trata de cruzar líneas, pero en otros esquemas de otros equipos a lo mejor esto sí le puede ocurrir. Bien, con esto les queda claro ya que lo interesante de la ley de Ohm no es en ningún caso recordar ni memorizar la fórmula, sino saberla aplicar cuando nos haga falta. Ahora mismo, la fórmula que nos haría falta es, primeramente,
utilizar esta y luego utilizar esta. Con estas dos resolveríamos el problema que tenemos delante. Resolveríamos qué voltaje tiene ese punto del circuito con estas dos fórmulas, estas dos ecuaciones. Bien, esto ahora mismo no viene al caso, sencillamente estamos tocando la necesidad de diferentes fórmulas y la utilidad que le vamos a dar. Clase 7.1. Energía y potencia. Bien. En una corriente eléctrica, las colisiones de los electrones suponen una continua pérdida de energía de las cargas eléctricas. Dicha energía perdida es transferida a la estructura del metal o material conductor. Al absorber la energía, el metal se calienta progresivamente. Este efecto se conoce como efecto Joule y se debe, por tanto, a la resistencia eléctrica del metal. Si la corriente es elevada, el calentamiento puede producir irradiaciones de energía o calentamiento del componente. En el caso de los cortocircuitos, utilizaremos este efecto a nuestro favor. Esto que acabamos de plantear aquí o leer aquí. Lo que dice aquí es lo que utilizaremos. Recuerden que en la clase anterior les comentaba que no es en sí recordar las fórmulas, sino el saber aplicarlas cuando lo necesitamos. Porque cualquier persona, repito, puede anotar todas estas fórmulas, tenerlas en un papel. Sin embargo, si no sabe darle una utilidad, pues sencillamente la fórmula no le sirve para nada. Sin embargo, es muy útil el conocer esto porque basado en este principio podemos resolver los ya conocidos cortocircuitos. No obstante, ya que estamos aquí a modo de ampliar el conocimiento, potencia es igual a corriente por voltaje, es la fórmula principal de potencia, y si sustituimos o bien la corriente o bien el voltaje por su equivalente en la ley de Ohm, encontraremos estas otras dos fórmulas. Vamos a ver un ejemplo que ya habíamos visto para explicar esto que habíamos leído anteriormente. En esta figura que ya habíamos visto, habíamos comentado que habían tres resistencias en paralelo y que se ponían para aumentar la potencia y las distribuían para que el calor no se concentrara en ellas. Bien, había comentado en su momento que al poner tres resistencias en paralelo, lo que hacemos es sumar la potencia de las tres y crear una resistencia equivalente con la potencia equivalente de la suma de las tres. Es decir, en este caso tendríamos como, por recordar, como esta resistencia tenía 0,25 vatios y tenemos tres resistencias en paralelo de 1 kiloohmio, pues sencillamente lo que tenemos entre este punto y este punto es una resistencia equivalente de 333 ohmios con una potencia de 0,75 porque se suman las tres potencias. ¿Esto qué quiere decir? Bien, cuando cae esta línea o este punto a cortocircuito, este punto de aquí cae a cortocircuito. Recuerden que este circuito les había adelantado de que era un detector de cortocircuito en los diferentes equipos. No siempre aparece este circuito, pero en los que aparece nos sirve de mucho, ya veremos cómo. Cuando este circuito o esta línea en este punto cae a cortocircuito, le estamos aplicando 19 voltios aquí y aparece una gran corriente que atraviesa a las tres resistencias. Cuando esta corriente, que normalmente, fíjense que esto tendría que ser 19 y esto prácticamente 19, la diferencia de potencial entre los puntos sería prácticamente mínima, por tanto la corriente que aparecería aquí también sería bastante pequeña. Sin embargo, cuando esto cae a 0, esto es 19 y esto es 0. Por lo tanto, la corriente que aparece aquí es bastante grande, es decir, aumenta mucho esa corriente. Al aumentar la corriente en estas resistencias, los electrones colisionan dentro de ella y la energía de los electrones se transfiere a la resistencia. Por ejemplo, esto lo que crea es un calentamiento de las tres. Y el ejemplo que le quería poner era que cuando tenemos un cortocircuito, una forma fácil de verlo es cuando tocamos estas resistencias y ellas están ligeramente calientes. Esto me está indicando que efectivamente la corriente ha subido mucho y
que tenemos un cortocircuito. Ya le hemos sacado provecho al conocimiento del efecto Joule o la energía que se disipa en las resistencias. Sin embargo, repito, todavía aún tenemos mucho más que sacarle a esa ley o a ese efecto que aparece cuando se calientan o colisionan los electrones. Ya veremos cómo, pero les adelanto que les va a gustar mucho esta herramienta a modo de taller, ya que se puede aplicar a cualquier, y me refiero a la herramienta que vamos a explicar con relación a esta fórmula en el momento que expliquemos los cortocircuitos, no esta exactamente, sino en otra que explicaremos más adelante. Bien, lo que les comentaba era que teniendo el conocimiento de las fórmulas, en un principio dije eso, intentaré no hacer este curso con toda la teoría que realmente debe de llevar, sino que voy lo más escueto posible, ya que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento y necesito que todo el mundo llegue a trabajar con las mismas herramientas. No obstante, repito que mientras más sabes de todo esto, más provecho le sacas. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que, a pesar de que yo le dé lo que les dé en este curso, pueden ampliarlo porque hay mucho por ampliar. Yo les doy prácticamente lo mínimo indispensable para trabajar, aunque parezca mucho. Bien, recuerden, estas resistencias que están aquí, si las ven que se están calentando, específicamente es que este punto ha caído a masa y por efecto Joule se calientan, porque la energía empieza a disiparse en ellas, es decir, ha aumentado la corriente y las colisiones de los electrones comienzan a calentar a las resistencias. Por lo tanto, este conocimiento es muy interesante saberlo aplicar en nuestro beneficio, ya que nos resolverá muchas averías. Y cuando digo muchas averías, no lo digo por decirlo. Ya veremos que con esto podemos crear una herramienta muy potente para el taller. Clase 7.2. Leyes de Kirchhoff. Bien, hasta aquí habíamos visto lo que era la ley de Ohm, lo que era la energía y la potencia. Y más que verlo, lo que explicaba era la utilidad que podíamos tener al aplicar esas leyes. Bien, en esta ley, o esta primera ley de Kirchhoff, que establece que la suma de las corrientes entran y salen de un nodo son iguales a cero, es decir, la suma de las corrientes que entran, y esta unión se le llama nodo, la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Bien, cualquier persona podría decir, bueno, esto no me sirve de nada. Pues les cuento que un problema que tenía anteriormente, cuando comencé esto, era que los chips que había que hacerle revaling, y para aquella persona que no lo conozca, es el proceso de levantar un chip, revolearlo y volverlo a pegar. Pero ¿qué ocurre? Que estos chips tienen 1000 bolas aproximadamente, 1000 contactos con relación a placa, y estos contactos se rompen. Al romperse, al contacto estar tapado, es decir, el chip estar encima, nunca podemos ver cuál es el chip que realmente está con la avería. Esto ocurre por dilatación y contracción térmica. Pero, ¿cómo saber cuál chip es el que está mal? Cuando realmente el controlador gráfico está en el puente norte, o a veces en la CPU, y el procesador gráfico está a veces en un chip aparte, no viene integrado como en otras ocasiones. Cuando el chip está en dos, o sea, cuando la avería puede ser en 1, 2 o 3 chips, ¿cómo se determina cuál es el chip que está roto? Bien, pues es este el concepto que me ayudó a resolver este problema. Ya lo explicaré en su momento, pero lo que les quiero decir es que mientras más sabes de todo esto, más soluciones encuentras a la hora de trabajar. Yo encontré esa solución con esta teoría, pero quizás cualquier otra persona puede encontrar otra solución con la misma teoría. Bien, no vamos a extendernos en el tema de el principio de conservación de la carga o la primera ley de Kirchhoff, ya que sencillamente es un tema de corriente que veremos la aplicación que le daremos más adelante. No obstante, es muy sencillo. Kirchhoff establece que
la cantidad de electrones que entran a un nodo es igual a la cantidad de electrones que salen del nodo. Eso es muy elemental. Casi que llevándolo a la vida real, es como si una persona, en un grupo de personas, entraran por una puerta y hubiese una persona contándolos a la entrada de la puerta y otro al otro lado de la puerta contando cuántos van a entrar a la habitación. Sencillamente entrarían, por ejemplo, 5, vamos a llamarle, en vez de 5 amperios, vamos a llamarle 5 personas entrarían por la puerta y 2 personas cogerían hacia acá y 3 personas pero al final serían 5 personas. Es decir, cuando se le llama principio de conservación de la carga, se refiere a que los electrones son los portadores de carga y se refiere a que en ningún momento se pierde ningún electrón. Es decir, lo que entra por lo que sale. Es esta fórmula que está aquí. Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Eso establece la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff establece que en un circuito cerrado la suma de las subidas de voltajes que se encuentran al recorrerlo siempre será igual a la suma de las caídas de voltaje existentes sobre las resistencias que componen este circuito. Algo que también se le conoce como principio de conservación de la energía. El principio de conservación establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. Bien. Cuando hablábamos de el sentido convencional de la corriente, hablábamos de que la corriente se movía de positivo a negativo. Esta corriente, al moverse, provoca en las resistencias unas caídas de voltaje. Y se le llama caída de voltaje porque el potencial que existe aquí es mayor que el potencial que existe en el otro extremo de la resistencia. Por eso se le pone este más menos, identificando el potencial positivo y el potencial menor, es decir, el potencial mayor y el potencial menor. Algo interesante es que hace un momento les había comentado que tomando un multímetro, poniéndolo en voltios, poniendo el negativo aquí, mediríamos V1, V2 y 19. En este caso no ocurre eso. Estos 3 voltajes me están diciendo cuánto se cae en cada resistencia. En este caso estoy midiendo de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Es decir, de este punto a este punto hay 8 voltios. De este punto a este punto hay 6 voltios. Y de este punto a este punto hay 5 voltios. Y entonces, si de este punto a este punto hay 5 voltios y de este punto a este punto hay 6 voltios, de aquí a aquí hay 11 voltios. Es la suma de ellos dos. Por lo tanto, si recorremos el circuito, aquí hay 19. Recuerden, de aquí a aquí hay 11 voltios. Por lo tanto, aquí hay 19 voltios, por eso se identifica con un positivo. Y aquí hay 11, por eso es un negativo. A eso se le llama caída de tensión. La caída de tensión es que aquí han caído 8 voltios. De 19 a 11. Una caída de 8 voltios. Luego, de 11 a 5, porque de aquí a aquí hay 5 voltios. De 11 a 5 ha vuelto a caer. Cae de 11 a 5 voltios. Baja el voltaje. Por lo tanto, 11 se identifica con el positivo y 5 se identifica con el negativo. Y luego de aquí, de 5 baja a 0. Vuelve a caer otros 5 voltios. Y cuando sumamos los 3, 8 más 6 más 5, es igual al total de la fuente. ¿Por qué? Porque la energía tiene que disiparse en las resistencias. Y sencillamente lo que hemos hecho es transformar la energía en calor por efecto Joule. Así que esto es lo que establece la ley o la segunda ley de Kirchhoff, que la suma, fíjense que de menos a más estamos sumando la fuente, menos a más hay una subida de voltaje y luego siguiendo el circuito de aquí a aquí cae 19 menos 8 menos vuelve a caer 6 menos 5 vuelve a caer, es igual a 0.
Eso establece la ley de conservación de la energía. En ningún caso se pierde energía ni se destruye, sencillamente se transforma en las diferentes resistencias. Bien, esto lo mejor es verlo poco a poco. En la medida de que vayamos adelantando el curso, veremos cómo aplicamos todos estos conceptos a los diferentes circuitos.